Buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañen. Gracias por estar con nosotros en esta tarde de viernes, que ha sido, el recinto ha estado bien ocupado, así que les agradecemos el tiempo que van a dedicar con nosotros esta tarde. Y yo creo que sin más, los voy a dejar con Guillermo, que ya prácticamente la mayoría de ustedes nos conocen. En los videos anteriores, simplemente para decirles, recuerden que están en el YouTube del VIC, así como los otros talleres que hemos dado. En la serie de talleres que estamos coordinando este semestre, nos queda un taller que va a ser el viernes que viene. Entonces, si se pueden ir registrando para que todos tengan la información, se los agradeceremos. Pues muchísimas gracias, Guillermo, por tu tiempo y ¿sí más? Vale. Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Guillermo Fidalgo, como ya muchos ya sabrán. Esta es nuestra tercera iteración de la serie de talleres de Python. La semana que viene, como bien dijo Jacqueline, vamos a tener nuestro último taller, que se va a hacer de Machine Learning. Y prácticamente la manera que se diseñó esta serie fue precisamente tener conocimiento básico, luego conocimiento de algunos paquetes en específico, Matplotlib y Pandas como los últimos dos que se van a presentar, para entonces llegar a entender con mayor facilidad las herramientas que se utilizarán en el taller de la semana que viene de Machine Learning. ¿Tú le puedes dar share a tu pantalla? Sí. Okay. Perfecto, ahora sí. Si quieres bajarlo, minimizarlo aquí, exactamente de ahí. No, el siguiente no. Exactamente, y el siguiente de la derecha. Ahí está. Okay, perfecto. Pues nada, lo que vamos a estar viendo hoy, aquí tienen el QR code y el enlace para que lo puedan escribir o escanear en el teléfono. Y lo que vamos a estar mirando es un material introductorio de manera con ejemplos. Vamos a estar mirando el paquete de la librería de Pandas, que es una librería diseñada para manipulación y análisis de datos que están en un formato tabulado. Y se puede utilizar en formatos más extraños, no necesariamente tabulados, pero eso no es el enfoque que le quiero dar hoy, es simplemente una estructura que Pandas puede utilizar. Típicamente ya eso es dependiendo del caso, investigación o el formato de los datos de cada uno de ustedes. Puede ser que Pandas sea apto para esa estructura de la data o no, pero se puede para otros datos que no sean de formato de tabla. Pero más comúnmente, si tienes tus datos recolectados por algún sensor, algún experimento, en formato Excel o formato CSV o cualquier otro formato así, puede inmediatamente trabajar con ese formato, esa data en ese formato sumamente rápido, y prácticamente todo lo que podrías hacer en un programa como Excel lo deberías poder hacer en Pandas, y típicamente de una manera mucho más rápida en cuestión de procesamiento de los datos y operaciones sobre esos datos. Ok, lo primero que estoy mostrando es el mismo repositorio de GitHub, que es a donde apunta el enlace que yo mostré, y la libreta que nosotros vamos a estar utilizando en el día del primero va a ser el notebook número 7, que dice Introducción a Pandas, con data del COVID, y voy a dar un poquito más grande esto. Así que si van a esta página, le dan, presionan aquí el que tiene el número 7. ¿Ok? Como yo lo he mencionado antes en otros talleres, está diseñado para que puedan, ¿verdad? Si van a la página principal del repositorio, hay unas instrucciones en cómo ustedes pueden configurar en su computadora localmente un ambiente para correr el código, y todos los ejemplos deberían funcionar como están escritos. Y también aquí presento en el texto de esta libreta 3 maneras distintas para conseguir los datos y para que pueda correr
en su computadora. La que voy a utilizar y la que recomiendo que todos utilicen es que una vez vayan a esta página, presionen este botón que está aquí arriba que dice Opening Colab. Y cuando lo presionan, debería aparecer otra pantalla así, para que usted entonces en su cuenta de Google Colab, en su cuenta de Google, puedan crear un documento de Google Colab y pueden hacer su propia copia. ¿Okay? Van a ver que arriba sale este icono y este texto que dice Copy to Drive. Si usted le da ahí, inmediatamente debería aparecer entonces en su cuenta una copia suya que usted puede editar y jugar y se va a quedar permanentemente asociada a su cuenta de Google. Si usted no quiere o no necesita, si simplemente quiere jugar con ella, pero no le importa mantenerla o mantener los cambios que le vaya a hacer en el día de hoy, pues no tiene que hacer nada. El ambiente como está ahora mismo funciona para eso. Así que podemos ejecutar código, editar la libreta, pero una vez cierre la libreta, los cambios se van a perder. Okay. Lo primero que quiero pues mostrar, típicamente como, bueno, voy a mencionar qué tipo de datos vamos a estar mirando, ¿verdad? La data recolectada y que vamos a estar mirando en el día de hoy es data que se tomó por un periodo de aproximadamente un año por una organización, diría yo, independiente de programadores. No sé la metodología que usaron, pero lo que tengo entendido es que buscaron distintas fuentes de información de los países durante la pandemia. O sea, fueron a páginas de gobierno, páginas de salud de distintos países y recolectaron las estadísticas de los casos positivos, de las muertes, de los resultados negativos y positivos, de las pruebas de COVID en este periodo del 2020-2021. Y lo que hicieron entonces es llevar un análisis a diario, mostrar el resultado a diario de cómo cambiaban esas estadísticas y los casos en términos de los casos de COVID. Actualmente esa fuente que se llama The COVID Tracking Project no está trabajando ni tomando más datos ya relevantes al COVID, porque llegó a un punto que los distintos gobiernos del mundo empezaron a generar suficientes datos por su cuenta, así que cada uno ya puede buscar en distintas fuentes y buscar en esas distintas fuentes la interpretación y las estadísticas de los casos de COVID. Así que lo que estoy mostrando entonces es data que es vieja, que no ha sido actualizada desde el 2021. Pueden haber errores y vamos a ver unos cuantos de hecho que vamos a estar trabajando con ellos. Así que lo único que necesitamos, bueno, no lo único, pero lo más importante es, en este taller vamos a estar importando la librería de pandas y con eso vamos a hacer la gran mayoría de las operaciones con nuestros datos. Como si están en Google Colab conmigo y no han hecho su copia, o posiblemente la primera vez que lo corran en su copia, van a ver una ventana de warning como esta que les va a decir, mira, este código, el autor es otra persona o el autor no es usted. Si está seguro y confía de que el código es seguro para correr, le vamos a dar run anyway y comenzamos. Hay tres maneras distintas que uno en la interfaz de Google Colab podría leer los datos que están disponibles, los datos que les estoy proveyendo. El método 1, que no vamos a hacer, es el método que, asumiendo que usted tiene en su Google Drive el archivo. Si usted lo tiene en su cuenta almacenado, pues entonces aquí hay un ejemplo de cómo se puede ver el código para recopilar esos datos si está en su cuenta. En mi caso, pues en aquel tiempo que cuando yo creé esta libreta, esa es la manera, aquí estaba en este folder, en mi Google Drive. Segundo método. El segundo método es, si usted tiene los datos localmente almacenados en su computadora, aquí simplemente puede, asumiendo que está corriendo en Google Colab,
y tiene los datos en su computadora, uno lo que típicamente haría es subir los datos con este icono aquí, lo sube al notebook de Google Colab y luego simplemente utiliza Pandas y le dice, este archivo lo quiero leer y ya está. El problema con este método, uno, depende de que usted tenga los datos ya en su computadora localmente, y dos, si usted cierra la sesión y se vuelve a conectar en el futuro a la libreta, tiene que nuevamente volver a subir esos datos, no se van a quedar en la sesión. Y el tercer método, que es el método que vamos a utilizar y que debería funcionar, no importa qué interfaz utilice, local, Google Colab o cualquier otro, es yo voy a proveerle, y esto es un comando de Pandas, yo voy a proveerle a Pandas el enlace público que apunta directamente a los datos. Voy a cerrar esto aquí. Y este es el que voy a correr. El comando que estamos usando aquí se llama readCSV. Nota que yo estoy utilizando un pequeño, ¿verdad? Un placeholder. Yo he renombrado la librería Pandas como PD y a través de ese pues, renombre que le hice, entonces acceso a todas las funciones que yo quiera de la librería de Pandas. En este caso, le estoy pasando esta función, el argumento de enlace público. Tiene que ser público porque si no, tendría que usted pasar un poquito más de trabajo para ver cómo es que Pandas encuentra el archivo. Y típicamente en GitHub, como es abierto, puede encontrarlo directamente. Así que pasa el enlace público y yo adicionalmente le estoy diciendo a esta función de Pandas que hay fechas en los datos y que trate de interpretarlos como fecha, como objetos de fecha. Eso lo podemos aprovechar porque en Python hay ciertos métodos y ciertos beneficios con nosotros interpretar las fechas de una manera, como un objeto, ¿verdad? En sí. Nada. Lo importante es que esta es la manera más común y más sencilla para leer los datos. Y lo tenemos almacenado en una variable que llamamos df, y eso es un nombre común para los objetos de Pandas, porque se le llaman data frames. Así que df es una variable que va a haber muy común en distintos tutoriales y documentaciones de Python, de Pandas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que podemos hacer es que podemos interpretar, ¿verdad? Como es data tabulada, tiene cierta cantidad de filas y tiene cierta cantidad de columnas. Nosotros podemos preguntarle a Pandas cuántos datos y cuál es la dimensión de esta tabla. Si yo hago df.shape, parecido a numpy.shape, viene de la misma idea. NumPy y Pandas son muy, vamos a decir, interconectados, tienen muchos métodos en común. Eso a propósito para que la transición de un framework a otro, de una librería a otra, sea sencilla. Tenemos entonces que tenemos 332 filas o datos independientes por 42 columnas. Y la manera que está organizado esta data en específico, y lo vamos a ver, es que tenemos en las columnas el nombre del dato que se está ofreciendo. Por ejemplo, aquí yo le doy df.head y este comando lo que me va a mostrar es los primeros n términos que yo le pida. Yo le doy 5, pues dame los primeros 5 filas. Pero me va a mostrar todas las columnas, o por lo menos todas las columnas que la interfase de Google Colab me permita ver, porque si esto es 100 miles de columnas, no va a tratar de llenarse la memoria mostrando las 1000 columnas. Simplemente va a mostrarte los primeros, unas primeras, qué sé yo, 5 o 6 columnas y luego los últimos 5 o 6 columnas. Y va a notar que está acortando toda esa información de las columnas intermedias porque va a haber puntos, 3 puntitos, diciendo aquí hay muchos datos que no estoy mostrando. Así que, ¿qué tipo de datos tenemos? Tenemos la fecha de cuándo se tomó estos datos, el país o el estado. En este caso son datos de Puerto Rico, son COVID Tracking Project, fue a la página de Gobierno de Salud o distintas otras fuentes que también emitían estadísticas de los casos de Puerto Rico. Y entonces mostró estos datos.
Hay algo que se llama la calidad de la data, hay una columna que es la cantidad de muertes, la cantidad de muertes confirmada, eso no necesariamente representa las muertes, o sea, muertes y muertes confirmadas no necesariamente tienen que ser lo mismo, porque una cosa es que murió durante el periodo de la pandemia y otra cosa es que murió confirmado por la enfermedad del COVID. Estas son cosas que se pueden pues, contar. Esas son estadísticas que se toman. Por ahora, yo me voy a tirar por voy a taparme los ojos y voy a decir no, que el número más grande voy a asumir que todos murieron por COVID. No necesariamente es la manera correcta de analizar estos datos, pero por ejemplo, voy a tomar esto como el ejemplo, voy a interpretarlo así y voy a reducir la cantidad de columnas que voy a mirar para solamente enfocarme en algunos que me interesan. ¿Okay? Así que vemos que tenemos muchas columnas y vemos que las columnas no todos tienen valores. Algunos son letras, la gran mayoría son números, enteros o decimales, y hay otros que tienen estos valores NaN que representan que no hay un valor específico, no hay nada, no hay ningún dato en esa área. Así que eso se dice que es nulo, un valor nulo. Y vemos que, a medida que seguimos viendo en estas columnas, pues muchos de ellos tienen valores nulos. Eso puede ser un problema en general cuando estamos tratando de sacar, cuando estamos tratando de hacer un análisis ¿verdad? En nuestra investigación. Así que tenemos que tomar una decisión de cómo vamos a manejar los valores nulos en nuestra tabla. Yo voy a decir que en mi estudio, a mí no me interesa entonces considerar aquellas columnas que absolutamente todas estén llenas de valores nulos, que no me proveen ninguna información. Y yo considero que eso es bastante razonable. Así que el método para hacer eso se le llama drop NA. NA de valores nulos. O not a number. ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo? Aquí. Yo tengo mi data frame. Sobre esos datos, yo voy a hacer esta operación de eliminar los valores nulos. Yo le digo, a lo largo de qué eje, filas o columnas, yo voy a hacer esa eliminación. Y también le digo cuál es la métrica para yo decidir si eliminar la columna o no. Si yo le pongo eje igual, axis, que eje, igual a 0, eso dice, pues mira cada fila y entonces elimina por fila. Si yo aquí le estoy diciendo eje igual a 1, porque yo estoy mirando las columnas. Así que es igual a 1 y how igual all. El how tiene dos valores aceptados, all o n. All es que si tiene todos los elementos a lo largo de esa columna como nulo, entonces elimina la columna. Si es any, es que no tolero ni un solo valor nulo. Si hay tan siquiera uno en esa columna, elimina la columna. Y yo estoy tomando la decisión de que no, a mí me interesa por lo menos tener los datos que sí tengo en alguna columna. ¿Ok? Si hay alguna columna que tenga datos, los voy a mantener. Así que, y en este caso, y esto es algo que vamos a ver, es bastante común en pandas, los métodos de pandas no te cambian, no te alteran el dataflow, no te alteran la tabla, no te altera la información, sino te devuelven una copia o una vista de tu tabla después de haberle hecho esa operación, pero no te la cambian. ¿A qué se refiere eso? Voy a correr de f.shape. Otra vez. Tengo aquí la misma cantidad de filas y columnas que tenía cuando comencé. Si yo entonces hago de f.drop NA, y a esto
Esto me va a devolver otro data frame, una vista de un data frame. Le hago el shape. Entonces, yo veo que aquí el número de columnas bajó significativamente. Antes eran muchos más, ahora son 27. Pero si nuevamente yo hago df.shape, noto que todavía tengo las columnas originales. Yo no las eliminé, yo no cambié mi data frame. Simplemente me devuelve una vista asumiendo que hice los cambios. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero de verdad mantenerme con eso porque a mí no me interesan esas columnas que están completamente vacías. Así que yo redefino mi variable de f como esa vista. Entonces, devuélveme la tabla sin esos datos, meramente. Y ahora, aquí tenemos un resumen de todos los datos que sí mantengo y si tengo esas dimensiones, ¿verdad? Reducidas. Misma cantidad de filas, pero ahora tengo 27 columnas. Entonces, 27 columnas y antes tenía 42, efectivamente casi menos de la mitad de las columnas he eliminado. Pero veo que todavía quedan unas cuantas que tienen valores nulos, lo cual es de esperarse porque mi métrica fue si completamente está llena de nulos. Ok. ¿Qué es lo otro? Noten que en esta vista de la tabla tengo las distintas columnas y también tengo este índice numérico, que empieza desde 0 hasta 331. Yo puedo referirme a cualquier una de estas filas o cualquier uno de estos datos por su posición en la tabla, por su índice. Pero a veces, como específicamente por la naturaleza de la data recolectada diariamente, pues a mí me haría más sentido organizarlo o tener su índice por la fecha. Si yo quiero hacer ese cambio de índice o definir un nuevo índice, entonces yo puedo hacer esta siguiente operación. Yo voy a hacer df setIndex y le pongo el nombre de esa columna que contiene la información que yo quiero que sea mi nuevo índice. Lo corro. Y ahora, en la misma tabla, lo único que ahora se van a dar cuenta que el nombre de esta columna está un poquito más pegado a los datos. Esto indica que esto es un índice. Y también en sus computadoras van a notar que el font está un poquito más ennegrecido. Eso les da una idea de que este es tu columna, tu índice. ¿Ok? De hecho, si voy rápido, si voy muy lento, cualquier pregunta, yo prefiero que me interrumpan en el momento, no tienen que esperar a que yo termine. ¿Ok? Que si tienen dudas o preguntas hasta aquí, me dejan saber. Después que aplicaste el índice, ahora tenemos 26 columnas. Sí, buena observación. Precisamente el hecho de que yo he definido una de mis columnas como mi índice, efectivamente me elimina una columna, porque lo que Pandas considera índice no lo considera una columna. Índice y columna son como que dos objetos que tienen definiciones distintas y propósitos distintos. Yo puedo mantener la misma cantidad de columnas y definir mi nuevo índice, pero lo que eso haría es que vaya a mantener el índice siendo esta columna de fecha, pero entonces esa misma columna también está en mi tabla. Voy a tener como que la misma columna doble, si eso te tiene sentido. Típico. Eso puede ser útil, eso puede ser algo que tú quieres. Generalmente no queremos eso. No necesariamente lo quiero de esa manera. Pero, de hecho, en este mismo comando, yo uso Google Colab para que me muestre la documentación. Yo puedo buscar este argumento. Este argumento, el segundo argumento que dice drop. Eso lo que me dice es un booleano y por defecto es true. Eso es cierto. Dice que si esto es cierto, entonces elimina la columna que es utilizado como nuevo índice.
Pues yo puedo decirle, no, yo no quiero que lo vote, manténme esa columna en la tabla. Y ahí te puedes mantener con las 27 columnas si quieres. Ok. Si solamente me interesa el nombre de las columnas, este es sencillo. Al objeto del data frame le doy .columns y me va a devolver entonces esta lista, que parece una lista con los nombres de las distintas columnas. ¿Ok? Y esto me ayuda entonces a yo tener una lista, ¿verdad?, rápida y pequeña, no me esconde ninguna de los nombres de las columnas. Y yo entonces puedo decir, ok, yo quiero solamente mirar un subconjunto de las columnas en mis datos. No me interesan todas estas columnas. Yo quiero escoger un subconjunto de ellas. Hay varias maneras de hacer esto. La manera que yo considero, vamos a decir, más limpia o más rápida, puede ser un poquito rara cuando lo escriben. Yo lo que voy a hacer es, tengo mi data frame, y de la misma manera que en NumPy y con un arreglo o con listas podemos hacer slicing, podemos escoger un subconjunto de los elementos del arreglo, yo voy a escoger un subconjunto de mis columnas. En este caso, yo no le estoy dando, yo no tengo que memorizarme la posición de las columnas. Yo me sé el nombre de las columnas que me interesan. Por lo tanto, yo lo que le voy a pasar es, como índice, la lista. Noten que hay doble bracket. Como índice le voy a pasar una lista. Y la lista va a contener entonces el nombre de las columnas. Y si yo hago eso, en este caso tiene memoria y lo hace por mí, pero uno lo escribiría a mano. Si yo hago eso, esta es la lista. ¿Qué pasó? Ah, me añadió una tercera. Ahora sí. En este caso, ahora yo tengo esta lista. Solamente estoy viendo los datos que me interesan. Pues voy, algo chulo, ¿verdad?, para mencionar. Esto es solamente algo chulo que tiene Google Colab. No sé de otras herramientas que lo tengan. Estos son iconos que son bastante interesantes. Si yo le doy a uno de estos iconos, entonces me convierte esta vista de data frame en una tabla interactiva y puedo jugar con ello. Y si yo le doy a esta de abajo, me está sugiriendo gráficas. O sea, si yo le doy aquí, justo abajo, me empieza a crear gráficas, distintas gráficas para cada una de las columnas. Esto es algo chulo que tiene Google Colab y creo que es relativamente nuevo. Pueden ser útiles y pueden que no sean útiles, pero es chévere. Y tú dices, contra, quiero ver específicamente esta de cerca. Si yo la presiono, me muestra el código que me ayuda a generarlo. Algo chévere. Ok. Nuevamente, esto me devuelve otra vista del data frame, no me cambia el data frame. Así que yo voy a redefinir o definir en otra variable esta vista de los datos, este es su conjunto de columnas que yo quiero. Así que esta es la manera en que yo lo hago. Y lo hice en 3 líneas para que se lea. Abro mi bracket como pasándole índices a mi data frame y luego le paso la lista de las columnas que yo quiero mantener y lo almaceno en otra variable que se llama relevant. Ahora mi data frame se llama, pues, los datos relevantes. Ok, tengo los datos que me interesan. Ahora yo quiero saber un poquito más de información sobre los datos que tengo. Para eso, dos de los, vamos a llamarle métodos más comunes y más útiles son info y describe. ¿Qué es lo que hace info? Info, la información, pero lo que hace es que me está dando específicamente el número de la columna, la posición de la columna en esta lista, en esta data frame, el nombre de la columna, me da un conteo de cuántos elementos de esta columna son no nulos, o sea, tienen algún valor. Y me dice lo que Pandas piensa que es
el tipo de dato que mejor representa los datos contenidos en esta columna. ¿Ok? Y lo que vamos a ver, y lo que vemos aquí es que tenemos uno que es float 64, que es el número de muertes, y int64, o sea, el número entero para todas las demás columnas. Adicional nos da, ¿verdad?, una lista de esta misma información de los tipos de datos. Y también me dice la cantidad de memoria que está ocupando en la computadora. Voy a ver, yo noto que aquí no me gusta algo. ¿Por qué el número de muertes es un float? Eso no me gusta. Porque una persona no puede estar 73% muerta. Típicamente o está muerto o no está muerto. Yo no soy médico, pero voy a decir que no, voy a decir que es así. Entonces, yo quiero, ¿verdad? Puedo seguir indagando en las estadísticas y los valores que tiene cada una de estas columnas y me devuelve esta lista. Describe me da distintas estadísticas numéricas para cada una de mis columnas y aquí yo puedo ver que ahí tengo X cantidad de elementos. Si nos damos cuenta, estos números corresponden a estos mismos números de esta columna de info, pero adicional me provee el valor promedio de esta columna, la desviación estándar, mínimo, los percentiles y el máximo. Si usted quiere, puede entonces agregar cualquier otra métrica de su interés como argumento a describe y Pandas va a computar entonces esa métrica, esa función que usted le pase y la va a mostrar aquí también. Una duda con los valores que se están mostrando ahí porque, por ejemplo, en la columna de muertes, que dicen que hay 326, ¿verdad? ¿Cómo es que entonces el promedio de esos 630? Bueno, puede ser debido a que tiene una gran variabilidad, porque la desviación estándar es grande. No le da mucha cabeza, eso es una muy buena pregunta. Tú estás diciendo 326 y promedio 630. Sí, o sea, Ok. 326 es meramente el número de elementos que hay. No tiene nada que ver con los valores de cada uno. ok. El promedio sí es el promedio de todos los elementos. Eso sí, eso sí. Pero no, pensé que estabas diciendo otra cosa, pero después vi counting. No tiene nada que ver. Okay. Pero es por eso, count es solamente el número de elementos. Okay. Y específicamente en elementos no nulos. No sabe qué hacer con los nulos, así que no los va a contar. Ok, gracias. Ok. Aquí tengo mi estadística, aquí tengo un poquito de información del tipo de datos sobre cada columna. Y yo digo, pues mira, yo voy a decirle, Pandas, mira otra vez automáticamente el tipo de datos de cada columna y devuélveme entonces la lista del data frame con ese nuevo tipo de datos. Para que entiendan lo que yo me estoy refiriendo, es esta función convert details. Esta función lo que está haciendo es, va a ir sobre todos los elementos del data frame y va a inferir nuevamente, está forzando a que haga la inferencia de cuál es el mejor tipo de estructura de datos, el D-type, que representa todos los elementos de esta tabla. Si yo lo escribo, relevant convert types, y yo lo corro, yo noto que la única diferencia que veo es que ahora todos son números enteros, ya no hay números decimales. Así que me devolvió una lista de la misma información, pero esta vez me los convirtió todos enteros, y resulta ser porque es que no hay ninguno de estas columnas que tiene que ser un número decimal. Así que, como el número entero, en cierto sentido, es más eficiente, es más restrictivo, podemos entonces representar todos los datos como enteros. Pues lo vamos a hacer y ahorramos un poquito de memoria. Y como es una lista, no me cambio los datos, así que nuevamente yo voy a tener que redefinir esta variable para que me mantenga entonces esa nueva información. Y lo que hago abajo es que imprimo nuevamente el info y efectivamente me cambió todas las columnas a representarlas como enteros.
Ok. Vamos a hacer entonces unos ejercicios. Vamos a contestar las siguientes 3 preguntas. Vamos a ver cuántas, yo puedo contestar la pregunta, cuántas muertes y cuántos casos positivos tenemos para una fecha en específico. Cualquier fecha de interés que esté dentro de la tabla. Hay distintas maneras para contestar cualquiera de estas preguntas. Yo voy a mostrar solamente mi interpretación o mi solución. No necesariamente es la única y no necesariamente es la más correcta. Así que, ¿cuántos muertes y cuántos casos positivos tenemos para una fecha en específica? ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que por ahora la fecha es mi índice. Así que yo puedo aprovecharme de eso y darle como índice la fecha de interés. Tendría que estudiar, ¿verdad?, cuáles son las fechas que estamos estudiando, pero de ahí en adelante ya yo sé cuál fecha puedo mirar. ¿Y qué es lo que yo hago? Como naturalmente esto es organizado por fecha, yo tengo que cerciorarme de que los datos que yo voy a observar estén organizados temporalmente. Fechas más cercanas al presente deberían ser el último dato y fechas más lejanas al presente, son fechas más viejas, deberían ser de los primeros datos. Y naturalmente tendrá sentido porque la progresión de los casos será pues desde cuando comenzó hasta cuando sigue evolucionando la pandemia. Así que eso es lo que yo hago aquí. Yo utilizo esta función que se llama sort index, porque mis índices son las fechas, y me los va a organizar de menor a mayor. Menor a mayor siendo de más lejana a más cercana al presente. Adicional, yo le doy otro argumento a esta función, y muchas funciones en Pandas, creo que la gran mayoría de las funciones en Pandas, tienen este argumento que se llama inplace. Inplace es otra manera de decir, ya yo estoy cansado de estar redefiniendo la misma variable de f igual a df más un cambio. Házmelo inplace. Redefíneme la variable, cámbiame la variable, sin yo tener que hacer esta operación más. Eso es lo que hace. Así que el hecho de yo darle este argumento me quita el hecho de que tengo que hacer, ¿verdad?, este relevant igual a relevant sort index. Eso es lo único que me hace. Me ahorra un poquito de escritura. Y ahora veo que las fechas antes estaban organizadas, si no se acuerdan lo verán. Antes estaban de más reciente a más viejo. La fecha ahora está de más viejo a más reciente. Entonces, desde el 2020 hasta el 2021. Aquí la muestra anterior antes de esto. Ok. Ahora, esto no es necesario para esta pregunta que vamos a contestar ahora mismo, simplemente es algo que uno puede hacer para organizar los datos, pero para esta pregunta que vamos a contestar, que es cuántos positivos y cuántas muertes hay para una fecha en específica, yo digo, ok, déjame solamente mirar la columna de los positivos y entonces yo brego ahí para contestar por lo menos esa parte de la pregunta que es de positivo. ¿Qué es lo que yo hago? Nuevamente, yo tengo mi data frame, que se llama relevant, y le paso como índice el nombre de la columna que yo quiero observar. Y eso pues entonces lo puedo almacenar como otra variable, y esa variable solamente tiene esa columna. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Y yo digo, yo quiero ver entonces la cantidad de personas que han sido diagnosticados positivos hasta un día en específico. Ese día en específico creo que es mayo 24 del 2020. ¿Por qué yo lo digo de esa manera? Porque yo, como científico, indagué un poquito en qué es el número que me está mostrando esta columna de positivos y resulta ser que es una cantidad acumulativa. Eso quiere decir
que no es el número de positivos actual o activo en esa fecha. Es el número de positivos que se han contado hasta esa fecha. O sea, la persona pudo haber ya estado curado y ya da negativo, pero como quiera está contado en esta corte. ¿Ok? Por eso es que es una cantidad acumulativa. ¿Ok? Por eso lo digo de esa manera. Así que, ¿qué es lo que yo hago? Extraigo esa columna, ya yo sé la fecha que yo quiero mirar, el 24 de mayo, y como yo sé que el 24 de mayo es un índice, son pues textos aquí, en este que va a ser un string, yo le voy a entonces pasar eso, yo se lo tengo que pasar de alguna manera a este objeto, a esta columna de positivos para que me diga, mira, el valor para esta fecha, el valor de positivos para esta fecha. Y lo que hago en este caso es lo siguiente. Yo voy a hacer un print para mostrar y contestar la pregunta. El número de positivos para la fecha date, para esta fecha, es positivo.log de date. Ok. Log viene de localización. Y yo le estoy pasando la localización y luego la localización va a ser el valor de mi índice. ¿Ok? ¿Hay dudas o preguntas ahí? Okay. Esto, pues, tiene sentido. Localización de índice. Si yo no me sé necesariamente el valor del índice y yo me sé cuál es la posición relativa en mi tabla, vamos a decir, esta fecha es la fecha número 210 de mi índice, pues entonces yo no le paso ese número a log, yo le pasaría ese número a otro método que se llama ilog, de index location. Location, le pasas el label que está en negrita, y si yo le paso ilog, entonces es que tú le pones el índice número, la posición como tal. Lo bueno es que no solamente esto nos ayuda para seleccionar la fila que nos interesa. En este caso nos está dando un valor porque estamos trabajando con positives, que es una sola columna. Pero si yo echo para atrás, yo pude haber hecho esto también. Yo no tuve que haber extraído positives como una variable. Otra solución igualmente válida es la siguiente. Relevant de log. Y ahora es que yo cambio un poquito mi cerebro y yo digo, ok, ¿cuál es la localización en esta tabla? Bueno, pues en las tablas son filas por columna. El primer eje tiene que ser una fila. Así que yo le voy a dar date, coma, la columna. ¿Cuál es la columna que me interesa? Positivo. Ahí está. Esta es menos expresiva, pero es más rápida de escribir. Puede que no sea igual de intuitivo para todos. A mí no me gusta. Eso es todo lo que puedo decir. Ajá. Log es solo válido para el index. Ambos son para índice. Ambos son las localizaciones para índice. Lo que pasa es, cuando tú dices log es solo válido para el índice, sí, porque el índice, lo que tú le pases aquí, tiene que ser lo que físicamente está mostrado aquí. Si esto fuese un número, del 0 al 320 y pico, pues entonces log y ilog para los efectos tienen el mismo valor, lo que aceptan el mismo valor. Pero en el caso de que tu índice no sea numérico, en el caso de mi índice es una fecha, log, yo le tengo que pasar la fecha, la localización de esa fecha. Claro. Y similarmente, si yo quiero contestar la pregunta de cuánto muerte yo tengo acumulativo hasta esta fecha, pues aquí sin oración, sin el print, sin la decoración,
Esta es la manera que yo lo hubiese hecho. Escojo el nombre de mi columna y a esa cosa que ahora que yo tengo, esto es mi tabla. Esto me devuelve una columna. Pues de esa columna devuélveme el valor contenido en esta posición. ¿Ok? Ya sabemos entonces escoger el dato en tabla. Ya sabemos entonces investigar o filtrar valores nulos o tablas o columnas que no nos proveen información. Podemos dropear. Ok. Ahora, esto está chévere, pero ¿qué pasa si yo quiero ver entonces más información, ¿verdad? A lo largo del tiempo. Dame la curva, dame la gráfica que me representa entonces los casos positivos con el pasar del tiempo. Pues ahora podemos utilizar la librería de Matplotlib y los valores y los métodos que sabemos hasta ahora de Pandas para hacer esa gráfica. Ok. Así que, ¿qué es lo que queremos? Solamente mirar el número de positivos hasta esa fecha. Bueno, en general, el número de positivos. Vamos a verla para toda la fecha. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Yo puedo decidir, mira, la columna de positivos tiene números nulos, tiene valores nulos. Y yo, ¿verdad? En the background, hace tiempo, yo indagué los valores y cómo se ve esta columna de positivos. Y yo noté, bueno, aquí parece que no lo muestra. Aquí no lo muestra, ok. Pero en general, yo noto que no todas las fechas tienen valor. Y me di cuenta que típicamente era común, las fechas que no tenían valores eran las primeras fechas de cuando se comenzaron a tomar los datos de COVID. En el caso de positivos, pues, lo que tiene sentido que al comenzar de este periodo de datos había muy pocos positivos reportados en Puerto Rico. Esto no necesariamente representa el número real. Pero yo notaba en varias otras columnas que al principio de la toma de datos no había reporte. La fecha estaba y habían otros datos tal vez no relevantes a lo que yo quiero ver ahora. Pero esas celdas no tenían número, tenían valores nulos. Y yo decía, ok, pues yo voy a asumir que como no hay casos reportados, yo voy a poner que hay 0 casos positivos. Y eso es lo que yo estoy haciendo en esta línea aquí. Está diciéndole, mira, esta columna de positivos, donde sea que tú veas un valor nulo, inserta un 0. Eso yo lo decidí. Y cuando yo corro esto, entonces, pues, ahora me aseguro de, sea cierto o no, donde sea que hay un valor nulo, tengo un 0. Para no tener valores nulos por ahí fuera. Ok. Pregunta de ventajas y desventajas de tener valores nulos o convertirlos a 0. Perdóname, ¿puede? Ventajas o desventajas, ¿sí? Porque no puede tener valores nulos y no los trata. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si los dejo nulos o los dejo como 0, ¿cuál es la diferencia? Depende de la operación. Depende de lo que vaya a hacer con esa sección de datos, si tiene nulos o no. Por ejemplo, tal vez la función que vayas a utilizar requiera que todos los valores sean definidos. Si es así, entonces esto te ayuda. Porque ahora no vas a tener problemas en el futuro con ninguna función si tiene ese requerimiento. Yo le digo desde ahora que en este caso, estas funciones no tienen problema con valores. En general, lo que hacen es que si se encuentran con valores nulos, los ignoran. Pero hay funciones que de pronto los toman. Sí, hay funciones que los toman. Que se van a quejar, dicen, mira, no puedo computarte, qué sé yo, vamos a decir, por decir algo, aunque no sea cierto, vamos a computarte la desviación estándar. Pues no sabe porque este valor aquí en específico no está definido, así que necesito ese valor para computarlo. No es cierto, en general, ¿verdad? Eso se puede computar en pandas aún habiendo nulo, pero eso es un ejemplo. Eso puede pasar. Y yo para quitarme ese dolor de cabeza, no tener que trabajar con eso, pues entonces yo le digo, mira, llénamelo con 0. Yo le puedo haber puesto cualquier otro número.
Ok, ahora ya yo puedo, entonces, estoy seguro de que toda mi columna de casos positivos están definidos con algún valor. Y ahora entonces yo puedo ver tranquilamente cuáles son precisamente, cómo es este comportamiento a lo largo del tiempo. Pues yo sé que mis índices son las fechas y yo quiero entonces hacer una gráfica del positivo versus la fecha. Pandas tiene métodos para este objeto que es una columna que me dice, ok, devuélveme con un arreglo los índices. Eso se ve algo así. Aparece como un arreglo de NumPy. Yo tengo este arreglo y lo puedo almacenar en una variable que va a ser mi eje horizontal. Y lo mismo hago aquí con mi eje vertical, mi Y. En este caso, a la columna de los positivos, yo lo que le pido es dame los valores que tienes en cada columna y pues me va a dar precisamente ese arreglo. Así que, ¿qué es lo que yo extraí? Este es positives.index y este es positives.values. Extraí esas dos cosas. Para decorar mi gráfica y que se pueda interpretar de manera más limpia, yo solamente voy a definir un arreglo que se llama xtics. Si estaban aquí o si conocen de Matplotlib, xtics es lo que me indica en qué posición mostrar un tick, se le llama. En qué posición mostrar el valor o en este caso la fecha en mi eje horizontal. Lo vamos a ver, se va a hacer claro. Y creo la figura, tiene un tamaño predefinido, en este caso yo decidí 15 unidades por 8 unidades. Uso la función plot, le paso mi X y mi Y. Adicional, le digo, mira, yo quiero que esta gráfica sea solamente puntos. Le digo a Matplotlib, añádeme un grid, añádeme estas líneas horizontales y verticales. Y le digo a Matplotlib, solamente muéstrame en el eje de X, estos xtics, estos valores que yo definí aquí. Y adicional, rótame esos valores por cierto ángulo. Y esto es lo que obtengo. Vamos a hacerlo un poquito más. Esto es lo que obtengo. Tengo mi número acumulativo de casos positivos y cada 31, lo que yo interpreto como cada 31 días, me muestra fecha. Estos son los tics. Vale. Si yo no paso esta función, esto es nada más por estética. Si yo no lo paso, entonces pues, tengo un tic para cada una de las fechas, para todos los días, y ver cómo se ve ya un poquito más feo esta gráfica. Así que es por estética. Yo dije cada 31 días, entonces muéstrame una línea vertical. Vale. Ok. Nuevamente, no es la única manera de presentar estos mismos datos con pandas. Aquí yo lo utilicé porque yo sé que yo puedo extraer los valores de pandas y utilizo Matplotlib para graficarlo. Pero en realidad, pandas ya tiene mecanismos para hacerte esta gráfica por sí solo. No necesitamos explícitamente de Matplotlib para crear la gráfica. Tal vez para otras cosas, decorarla así. Pero para poner lo menos la información importante, no necesitamos extraer los datos. Voy a hacer esto un poquito más grande. Tenemos aquí una versión un poquito distinta que muestra prácticamente la misma información. Yo estoy utilizando, en vez de plt.plot, estoy utilizando este objeto que representa mi columna de positivos. Mi columna de positivos tiene un método para graficarla y se llama plot. Y resulta ser que Pandas en su interior llama estas funciones de Matplotlib. Así que estos mismos argumentos que yo le di arriba, de plt.fixsize y le doy el tamaño a la gráfica,
que me ponga un grid. En este caso yo estoy añadiendo que quiero que el tamaño de los ticks, el texto, tenga cierto tamaño. Lo mismo, la rotación, puedo especificar que mi eje horizontal tenga cierta rotación. Y también le digo, mira, yo quiero que no sea, que la estética de los datos sea mostrados por puntos. Adicional, yo añadí títulos en el eje vertical, ese es cual digo, este es mi título, y también le digo cuál es el tamaño del título vertical. Un título a la gráfica como tal, con su tamaño distinto, y un título para el eje horizontal. Nuevamente voy a hacer este chiquito. Y ya, yo no me tuve que preocupar de dividirlos por la fecha, no tuve que extraer ningún dato, de por sí lo hace por mí. ¿Ok? Y ahora pues tengo más información, título en los ejes, título en la gráfica, el tamaño es un poquito más grande y el eje horizontal está inclinado por el ángulo que yo especifique. Y muchos otros parámetros más que se le pueden pasar. De hecho, esta función plot, si vemos en la documentación, tiene otros más argumentos que me permiten especificar. En este caso, como es una columna, es obvio, o para pandas es obvio saber cuál es mi X y cuál es mi Y. Pero yo pude haber especificado que mi X sean los positivos y que mi Y sea la fecha. Mi X los positivos y mi Y la fecha. Yo pude haberle dicho, mira, yo no quiero una línea y cambiarle la estética. Yo quiero una gráfica de barras, o que sea barras horizontales, o que sea un histograma. Yo le puedo decir qué tipo de gráfica yo quiero. Que sea un pie chart. Bueno, muchas otras cosas más. Así que la otra pregunta era cómo es que cambian o cómo aumentan las muertes con el tiempo. Note que yo no dije cuáles son las muertes a cuál fecha, cómo cambia. Esto quiere decir, vamos a ver el cambio por día, el incremento por día. ¿Ok? Así que, para esto, utilizando un poquito más ¿verdad? de conocimiento de Matplotlib, pero aprovechando el hecho de que Pandas tiene estos métodos de graficar, aquí yo lo que dije fue, mira, para todas estas columnas, nuevamente lléname o asegúrate de llenarme los no nulos, los nulos con cero. Nosotros lo habíamos hecho para el positivo, pero ahora es para todo mi tabla de datos relevantes, columna y pilar relevante. Entonces, esto me lo hace para todo mi tabla. El in-place para que me haga el cambio a la tabla. ¿Y qué es lo que yo hago? Yo sé que el método plot de Pandas y también el método plot de Matplotlib me devuelve un objeto que yo puedo manipular ¿verdad? Con más detalle y hacer interacción con distintos ejes de lo que es mi gráfica de Matplotlib. En este caso, yo estoy diciéndole, mira, solamente voy a mirar las dos columnas. Entonces, eso es que les paso esta lista, esa lista de índices de columna a mi variable relevant. Yo digo, mira, solamente quiero mirar a la columna de muertes y la columna de aumentos en muertes. Esas dos columnas yo quiero hacer una gráfica. Adicionalmente, quiero que me dividas la información de cada una de esas columnas en gráficas separadas. Para eso yo pongo subplots equal true. ¿Ok? Tengo dos columnas, subplots equal true. Cada columna va a tener sus datos plasmados en distintos espacios, lo que se le llama Matplotlib, distintos ejes. Les estoy diciendo que para ambos en común, estas son las especificaciones, o para la gráfica, ¿verdad? Total, que las líneas sean líneas entrecortadas. Déjame poner esto un poquito más grande. Ups.
que las líneas sean líneas entrecortadas, que la gráfica entera, o sea, los dos ejes contenidos dentro de la gráfica entera ocupa un espacio de 15 unidades por 10 unidades. Matplotlib creo que lo define como 15 pulgadas por 10 pulgadas, pero pues, no le creo mucho. Pero nada, eso es lo que dice Matplotlib. Lo mismo, rotación de los ejes, quiero que tenga un grid. En este caso les estoy adicionalmente dando un parámetro que dice ShareX. Eso lo que dice es que si se puede, Pandas va a tratar de reutilizar el mismo eje horizontal para ambas gráficas. ¿Y por qué yo lo hago? Porque esta vez yo quiero plasmar la gráfica una sobre la otra, para que utilicen el mismo eje horizontal. Yo no quiero tener que darle la misma información acá y entre medio de las dos gráficas. Y pues, tamaño del texto de la gráfica. Aquí, utilizando el poder del hecho de que yo he separado los ejes para cada una de mis columnas, yo tengo este objeto que es AX, que va a tener dos elementos, el primer eje y el segundo eje. Esto es un arreglo de NumPy, y el primer elemento del arreglo de NumPy es un eje. El segundo también. Para el primero va a ser el de muertes, y para el segundo eje va a ser el de muertes por día. Y eso es lo que yo hago. A cada eje individual le doy su propio título. Y le doy su tamaño. Note que utilizo font size en uno y size en otro. Eso es simplemente para demostrar que ambos funcionan. Adicional, para toda mi gráfica, creo una leyenda. Porque Pandas automáticamente le pone el nombre de la columna, como es el label, que necesita Matplotlib para etiquetar cada línea, cada curva. Así que yo no tengo que hacer más nada. Pandas está haciendo cargo de eso. Y pues le doy un eje horizontal común para los dos. Y esto me produce algo como esto. Realmente voy a hacer esto un poquito pequeño, que se pueda ver en todo. Pues, note que no hay información del eje horizontal aquí en la gráfica superior, pero sí tenemos el título y tenemos la leyenda para cada uno de ellos. Este es muertes acumulativas, este es el aumento en muertes por día. ¿Ok? Aumento en muertes por día, recuerden, ¿verdad? No es que si este está más bajito que este, no quiere decir que se redujeron las muertes. No, nadie revivió. Esto quiere decir que en tal fecha, en este día, murieron, qué sé yo, 9, y al día siguiente nada más murió 1 o no murió nadie. Reportado. Hay que hacer la aclaración. Y la última pregunta, que para mí es una bien interesante, es cómo podemos entonces nosotros identificar si, dado el progreso y los reportes que tenemos hasta hoy día, para Puerto Rico, estamos llegando a una asíntota en este crecimiento exponencial que típicamente exhiben los virus cuando se están multiplicando, como lo hizo en la pandemia. Típicamente, ¿verdad? Tiene crecimiento exponencial cuando este tipo de fenómeno ocurre, y eso se puede representar por una curva exponencial, de forma y igual a un número elevado a la X. Así que nosotros queremos saber si, debido a restricciones en nuestro diario vivir, restricciones para accesar ciertas tiendas sin máscaras, las implementaciones de seguridad de salud pública que se implementaron en Puerto Rico han tenido impacto en reducir ese crecimiento exponencial de casos. Para eso entonces hacemos esta pregunta de: ¿Are we flattening the curve? Esa curva exponencial se está haciendo más chata, se está aplanando. Para eso yo quería ver entonces, mostrarles a ustedes y compartir con ustedes un pequeño video de YouTube que explica mucho mejor de lo que yo puedo explicar este fenómeno y por qué hacemos este tipo de estudios. Y se basa en el hecho de que al virus no le importa
cuántos infectados hay ayer y cuántos infectados habrá mañana. Al virus le importa que hoy yo tengo X cantidad de infectados y yo puedo infectar más. No le importa cuándo. Lo que importa es cuántos puedo infectar ahora. A ver si esto. Bienvenidos a Puerto Rico. Salud. YouTube. Bueno. Hey, this is Henry, and you probably won't be surprised to hear that I've recently been thinking a bit more about epidemiology than physics. When I see daily news reports on COVID-19, it's really difficult for me to build a coherent picture of what's actually going on because the numbers are changing so quickly, which is exactly what you'd expect with exponential growth, that they're almost immediately out of date. We know that epidemics tend to grow exponentially at first, and also that exponential growth is really, really hard for our human brains to understand because of just how crazily fast it is. My friend Grant Sanderson of 3 Blue 1 Brown has a great overview video about exponential growth, which I highly recommend. But regarding the news, I'd rather know where we're headed and if we're making detectable progress. Are we winning or losing? Because of course, we can't have exponential growth forever. At some point, the disease will run out of new people to infect, either because most people have already been infected or because we as society managed to get it under control. But, and this is the scary part to me, when you're in the middle of an exponential, it's essentially impossible to tell when it's going to end. Are we in for 10 times as many cases as we currently have, or 100 times as many, or 1,000? Exactly when exponential growth ends is important because it hugely determines how many people fall ill. Yet so little reporting actually focuses at all on how to tell if exponential growth is ending. After talking about this with my friend Antish, he put together a new graph visualizing the COVID-19 epidemic on a global scale. This graph uses the real data and shows all countries traveling along the trajectory of exponential growth. And it makes it super obvious which ones have managed to stop the exponential spread of disease. They plummet downwards off the main sequence in a way I find super compelling. And this figure also makes it abundantly clear that even if a country doesn't have lots of cases right now, COVID-19 is probably going to follow the same trajectory there and end up spreading and spreading and spreading until that country hits the emergency eject button. If you're planning for the future and your country doesn't have a lot of cases yet, it's nevertheless a safe bet that you're probably headed down a similar path. So how did we make this graph? Well, there are 3 key ideas. The first is to plot on a logarithmic scale, since that's the natural scale for exponential growth. Note that the tick marks grow by multiples of 10, so 10, 100, 1,000, rather than 10, 20, 30. This scales up small numbers and scales down large numbers, making the growth equally apparent on all scales, and lets us compare the growth in countries with very different numbers of cases. Which brings us to the second idea, catch changes early by looking at change itself. For example, if you look at the growth of cases in South Korea, you can see that at first they're exponential and later the growth slows down. But when you're halfway up this curve, it's hard to tell by eye that it is slowing down. It kind of still looks exponential. If instead you chart the number of new cases in the last week, in other words, the rate of growth, it's much easier to see that the growth is indeed starting to slow down. And when the number of new cases each week flattens out or goes down, you escaped the scary exponential growth zone. The third idea behind our graph is one from physics. Don't plot against time. Usually when you see exponential growth, the number of cases is plotted versus time. But the spread of the disease doesn't care if it's March or April. It only cares about 2 things: how many cases there are today and how many new cases there will be today. That is the total number of infections and the growth rate of infections. The defining feature of exponential growth is that the number of new cases is proportional to the number of existing cases, which means that if you plot new cases versus total cases, exponential growth appears as a straight line. So these are what we plotted on our graph. The number of new cases, aka the growth rate, is on the y-axis, and the cumulative number of cases is on the x-axis, both on logarithmic scales. This gives us a beautiful, horrible graph that shows where all countries are in their COVID-19 journeys. It makes it obvious that the disease is spreading in the same manner everywhere. We're all headed on the same trajectory, just shifted in time. And it makes it obvious where public health measures like testing, isolation, physical distancing, and contact tracing have started to beat back the disease, and where they either aren't working or haven't had time to show up in the data. In nearly every country so far, the number of cases grows at basically the same rate, until it doesn't. And that's what I feel like is missing from so much COVID-19 coverage, a sense of whether or not we can see the light at the end of the tunnel. Are we still on the rocket ship of contagion, like the US, or have we managed to hit the emergency eject button, like China? And this graph shows us that. It gives us some sense of what's actually happening in these uncertain times. That said, this graph also has a number of caveats and limitations. Its main goal is to emphasize deviations from exponential growth, that is, to amplify the light at the end of the tunnel, so it may be less informative for other purposes. So here are the caveats.
10,000 looks really close to 1,000 on a log scale. This kind of distortion might allow people to take COVID-19 less seriously. Also, the log scale on the x-axis makes it harder to see a resurgence of new infections after a significant downturn. A plot with a linear x-axis is better for that. Unlike most other COVID-19 graphs you've probably seen, time isn't on the x-axis, which might be confusing. Instead, time is shown through an animation. Another important caveat is that this graph, and basically every other COVID-19 graph you've seen, isn't actually showing the true number of cases, just the number of detected cases. The true number of cases is unknown, but certainly much higher than the number detected. In reality, COVID-19 cases spread at a slower rate than what this data implies. It's kind of a subtle idea, but this data reflects not just increases in case numbers, but also increases in the number of tests performed. And since we're running tests, it makes it look like the cases are growing faster than they actually are, but they're still growing. The data we're using is incomplete, as it relies on daily reports from overburdened healthcare systems around the world. Also, different countries have dramatic differences in the resources that are available and dedicated for testing. Finally, the trends in this plot are delayed a few days, since we're plotting the average growth rate over the last week. There's just too much variability in the data to plot daily growth rates. This is actually kind of a good thing. It means it's a pessimistic graph. It doesn't get too excited too soon, and so a downward trend on the graph is much more likely to be a real downward trend. And a real downward trend is what we want for all countries. A lot of daily news just reports recent data points. Yet to understand where we're headed, it's not enough to know just where we are today. We need to be talking about trends. How many new cases are there today relative to the number of new cases yesterday or last week? Charting the rate of change empowers us all to more clearly see what the future holds. A giant thanks to Atish Bhatia, who created the interactive visualization and helped write this script. Atish's work on this has been a beacon to me in these hard times. And this video was made possible by... Básicamente esa es la idea. Así que de este video, entonces yo tengo suficiente información, o yo pude extraer suficiente información para tener una idea de cómo contestar esta pregunta. Estamos mejorando, poniéndole freno al incremento descontrolado de los casos de COVID en Puerto Rico. Pues ahora podemos hacer esta gráfica que nos mostró en el video para tratar de, por lo menos, estudiar esa pregunta, a ver si podemos contestarla firme. Tomando en consideración todos los caveats que tiene este tipo de gráfica. Así que, ¿qué es lo que me interesa? Pues lo que me interesa es graficar el número de casos positivos y el número de casos positivos nuevos por día, como mi variable dependiente y mi variable independiente, ¿verdad? Como dijo en el video, positivo, que es mi cantidad acumulativa, es cuántos casos positivos hay hasta esa fecha. Y mi variable dependiente, el número de casos positivos por día. ¿Ok? Adicional, le paso este parámetro, si se ve así mejor, le voy a pasar este parámetro, este argumento a la función plot de pandas, que yo quiero que ambos ejes sean en escala logarítmica. Básicamente, log equals true. Esto también lo puede encontrar como una función en matplotlib, se llama plt.log. Y yo quiero entonces representar de alguna manera esa línea que representa la línea de crecimiento descontrolado y voy a comparar esa por curva. Así que esto es lo que yo observo. ¿Qué es lo que yo observo? Yo pude haber escogido, ¿verdad?, otra mejor curva, pero la curva parece indicarnos que nosotros estamos debajo de esta curva de crecimiento exponencial, lineal en escala logarítmica, pero que estamos como que no tanto en freno, es como que no estamos creciendo precisamente con la misma pendiente, si podemos formar una línea de esto, pero no será muy claro. Es muy ruidoso, muy variable, y es precisamente por lo que mencioné en el video, que estos son todos los casos por día. Y vemos que aquí va a haber un problema serio, porque aquí hay mucho ruido. Y de hecho, hay un detalle que hay que mencionar sobre ese periodo, ese par de datos. ¿Qué es lo que yo hago? Pues yo
quisiera entonces computar esa misma curva azul, pero con un periodo, una ventana de lo que se llama un rolling average de 7 días, o equivalente a 7 días, de 14 y de 30 días, para ver si de verdad estos crecimientos o estos decaimientos son significativos. No es simplemente fluctuación estadística. Hago entonces estos cómputos. ¿Cómo yo hago el rolling average? Cojo precisamente la columna que me interesa sacarle ese promedio. A esa columna yo le digo punto rolling. Escojo la ventana y luego sobre esa ventana hago la operación que yo quiero computar. En este caso, rolling average, así que computo el promedio de esa ventana. ¿Ok? Esto lo que va a hacer es que si yo estoy, vamos a decir, en un punto intermedio en mis datos, va a coger pues los 7 días alrededor de esa fecha, ¿verdad? O sea, tiene una ventana de 7 días, no es que 7 antes y 7 después, es que tiene una ventana de 7 días. Y computar el valor promedio de los casos en ese intervalo de fecha. Y me las añado, esta es una manera sencilla para yo añadir esa nueva columna a mi tabla. Hago un cómputo, tengo que asegurarme de que ese cómputo tenga las mismas dimensiones que mi tabla. O sea, si yo tengo aquí, si mi tabla tiene 332 filas, pues yo debería definir una nueva columna que también tenga 332 valores para insertarlo. Si no, Panda se puede quejar. De hecho, se va a quejar y a veces ni te deja. Así que, hacerlo de una manera que te puedas cerciorar de que tenga 332 elementos. Y notamos, ¿verdad?, que en los primeros días, como no hay muerte reportada aquí, no hay incrementos en casos, porque estos son las constantes, hay 5 casos, 5 casos, 5 casos. Para los primeros 100, este promedio de 7 días y 14 de 30, pues vamos a ver que no hay incremento. ¿Okay? Esto, por eso es que también informé en el video que esto es información con un poco de atraso temporal. Y ahora yo decido, ok, pues quiero tirar la gráfica, pero con mi promedio de 7 días. Y repito lo mismo que hago en el paso anterior. Tiro un grid line, defino el tamaño y tiro alguna línea que yo voy a usar para representar el crecimiento exponencial. Y ahora el ruido prácticamente no está. Hay mucho ruido que se desapareció. Y lo que me indica entonces es que efectivamente si yo incrementé en casos en este periodo es porque de verdad hubo un incremento significativo en un periodo de 7 días. Notamos que aquí hay algo raro. Aquí esto es algo que eso es un efecto que tiene que ver con el hecho de que cuando se estaban reportando casos, no sé si alguno de ustedes tal vez se enteró, pero cuando se estaban reportando casos, hubo una fecha en este periodo de 2020-2021 donde se reportaron como que casos de más. Así que lo que hicieron fue que se retractaron y dijeron, no, este no es el caso de positivos reales, es un número menor que eso. Y eso es lo que representa este brinco. Que parece que un día tenemos, qué sé yo, 3.000, 10 a la 3, 1.000 y pico de casos, 2.000 y pico de casos, y luego revierte y dice, no tenemos 1.200 casos, tenemos 900 casos. Eso es lo que este fenómeno representa. Y eso es lo que pasa, pues cuando no tenemos un sistema robusto de reporte de casos. Eso puede pasar. Y nada, similarmente, lo quiero ver a 14 días. Vamos a ver. Esta es entonces mi curva, ¿verdad? Por ese caso de mal reportaje o mal conteo. Pero ahora se ve un poquito más, más suave. Y se entiende claramente cuál es la tendencia ahora. ¿Verdad? Si pudiese proyectar esta curva acá, pues entonces tenemos una idea. Pero pues de aquí podemos sacar conclusiones. ¿Estamos frenando o no estamos frenando ese crecimiento, ¿verdad?, exponencial? Pues sí, lo vamos a ver alrededor del día de plasma. Vamos a suponer que estamos una semana después de este dato. Pues sí, parece que sí. Estamos bajando
en esta tendencia. Estamos bajando significativamente por los últimos días en los casos positivos. Eso es lo que uno podría concluir, que al final de todo este trayecto, los factores o las restricciones impuestas, algo tiene la consecuencia de que los casos están disminuyendo en su crecimiento. Tenemos un freno al crecimiento exponencial. Los datos que yo utilicé para este taller de hoy es de la página de COVID Tracking Project. Si necesita más documentación y más información, aquí tenemos la documentación de Pandas, MacroLib de NumPy, para que ustedes lo puedan refrescar. Y este es el material que yo quería mostrarles por hoy, pero tenemos un poquito de tiempo y si ustedes desean, podemos ir a otro ejemplo donde yo creo que les dejaré a ustedes jugar un poquito con los datos, porque tengo otro notebook que también se puede utilizar como una introducción a Panda, pero yo les estaría dejando a ustedes para que jueguen con el tiempo restante del taller. Ese próximo notebook es con data de las estadísticas de los profesores o cursos ofrecidos en un semestre en el departamento de física aquí en Mayagüez, donde yo puedo ver cuál profesor tiene X cantidad de cursos en este semestre, cuál profesor tiene 0 cursos, cuál profesor típicamente tiene más créditos por la cantidad de cursos, etcétera, etcétera. Así que eso es todo lo que les tengo por presentar en cuestión de enseñanza por el día de hoy. Preguntas, dudas. Vale. Cuando hablaste del film, cuando hicimos NA igual 0, si yo quisiera llenar un dato X, digamos que los 1000 los quiero transformar en 1200, no sé, quiero transformar cierto dato, no un NaN, sino un número en específico, en un número dinámico, que es cambiante, ¿cómo lo puedo hacer? Un número dinámico que es cambiante. Sí. ¿A qué se refiere? Digamos, un ejemplo más traído a contexto. Digamos, tenemos 24 horas en un día, ¿cierto? Entonces yo sé que cada hora voy a cambiar, en este ejemplo, tengo una demanda, un número, me va a dar cada hora un número, ¿sí? Pero resulta que yo voy a involucrar una variable cada número en esa hora, ¿sí? Ok. Entonces, es esa que está constante, digamos, yo en la hora 1 tengo 10, en la hora 2 tengo 15, en la hora 3 tengo, y eso está en una tabla. Yo voy a cambiar un valor de acuerdo a una variable externa que voy a ingresar. En la hora 1, en la hora 2, en la hora 3, en la hora 4. Entonces, a ese Excel o esa tabla que ya tengo, quisiera añadirle ese valor variable. Y lo que me imagino que sería posiblemente lo que me estás diciendo es, yo lo puedo interpretar como esto. Tengo una columna que va a ser una función de los valores de otra columna, ¿verdad? Va a depender de eso. Y yo quiero hacer, por ejemplo, la suma de esas dos columnas. O sea, quiero crear una nueva columna que representa la suma de columna A y columna B, algo así, ¿verdad? En ese caso es bien sencillo, porque para todos los efectos, las operaciones que tú haces con esas columnas, Panda simplemente lo que necesita es que tú le digas cuáles columnas suman. Vamos a decir que es la suma. En ese caso sería relevant de positivo. Esta es otra manera para yo seleccionar columna. No tiene que ser necesariamente texto. Pues sí, esto es una columna. Y yo quiero computar entonces esto más el cambio, más la otra columna. Pues yo haría esto. Más. Positive increase. La suma de estas dos cosas. Relevant. Perdón, sí. Relevant. Y ahora está. Ahora tengo, estos son los resultados, este es el resultado de mi tercera o mi nueva columna, que es la suma de otras dos columnas. Entonces, si puedes hacer si puedes expresar el valor de tu, vamos a decir, tu tercera celda o tu nueva columna
como una operación matemática, algo así, lo puedes hacer. Se vaya por 2 veces esta, que también me va a computar, y vas a ver que está un poquito más raro. Eso se puede hacer. Y si yo quiero definir una nueva columna, pues yo digo relevant de new row, y ahí está. Y si yo quiero imprimirlo, y ahí está. Básicamente la misma idea es al final. Sí, Panda siempre te lo va a computar y te lo va a poner al final. En ese sentido, esa sería, ¿verdad? Si entendí bien tu pregunta, esa sería la manera de yo lo hago. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues voy a dejarlo entonces con el tiempo que queda. Técnicamente tenemos hasta las 3:30. Para este otro notebook, y ustedes pueden explorar y jugar con él todo lo que ustedes quieran, que es el de ejercicio con data de cursos de UPR. Ese es otro notebook, que es el notebook número 8. Si van para atrás a la página de GitHub, le dan al notebook número 8 y nuevamente le dan al botón de Opening Colab y tiene la misma estructura, importar la librería. Tiene 3 métodos para subir los datos. Voy a utilizar el tercer método. Y aquí tengo la tabla. Así que nada, os dejo el tiempo que queda para que exploren. Ahí, si me hacen preguntas. Gracias.